¿Te enteraste de la última noticia? ¿Pasaste ya por reconquistahoy.com? Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 con Gustavo Rafín. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Hola, hola, buenas tardes, buenas siestas, bienvenidos al programa número 51 de Rural Hoy, el espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista. Es jueves 27 de noviembre y ahora sí oficialmente estamos, buenas tardes Augusto, en el aniversario. Buenas tardes Leo, así es, ha pasado exactamente un año desde que hemos empezado este desafío de hacer radio, una radio que siempre la pensamos desde la producción para la producción, o de productores, hecha por productores para productores agropecuarios, para la vida rural, de la mano de una institución que es Sociedad Rural de Reconquista. Sí, así señor. que, bueno, agradecido por la oportunidad a esta casa, a Reconquista Hoy, a Gustavo Rafín, su director, bueno, a vos, por supuesto, Leo, por acompañar este proceso como conductor. Bueno, Alfredo y a todo el equipo de Reconquista Hoy Sí, la que familia. siempre, a toda la familia Reconquista Hoy, que siempre con muy buena predisposición nos ha hecho mucho más fácil este camino, este proceso, que bueno, fue un gran desafío porque en tu caso con un poco más de trayectoria, por así decirlo, Claro. en el periodismo, pero para mí fue todo muy nuevo y bueno, estoy muy agradecido de la oportunidad y muy conforme con los resultados, porque realmente para mí ha sido una experiencia en lo personal muy gratificante. He aprendido mucho en el proceso. Creo que un poquito hemos mejorado, que nos digan un poco los seguidores a ver qué les parece, pero me encuentro con, digamos, un programa que va mejorando semana a semana. No lo digo yo, se lo escucha en los comentarios y bueno, yo creo que eso es aún más gratificante, ¿no? Cuando se ven los resultados, cuando se ve el objetivo cumplido. Por supuesto, tendríamos que, bueno, nos va a dar un poco de vergüenza, pero escuchar el primer programa o el segundo, Sí, a ver donde no sabíamos qué estábamos haciendo. Claro, a ver si hubo evolución, Sí, si sí, hubo sí. mejora, no, pero como vos decís, hemos tenido buenas devoluciones. Sí, También ahí hay otra cuestión muy importante que agradecer, el ida y vuelta de productores, de oyentes en general, de Sí. las instituciones que pasaron por acá. de todos los técnicos, invitados, porque de todos los realmente hemos invitados. encontrado siempre, muy buena predisposición en todos los programas que hemos hecho, con todos los invitados que hemos tenido, que algunos fueron de bastante renombre. Ujú. Y bueno, también yo creo que el representar una institución como Sociedad Rural de Reconquista nos ha abierto muchas puertas a tener acceso y a vincularnos con las instituciones y con los invitados que hemos tenido. Que Sin después vamos duda. a repasarlo. Sin duda, después los repasamos, una lista bastante larga de ambos lados, de instituciones o de invitados que vinieron sueltos, podríamos decir, por distintos temas, incluso la facilidad que nos dio la tecnología de poder hacer Zoom o de hacer charlas virtuales o salir por teléfono. Nos dimos algunos gustos Sí, también. sí, con invitados en el exterior, varios de ellos de acá de la zona, Exacto. haciendo experiencia y bueno, cumpliendo un rol en otro lugar del planeta, y eso ha sido también muy interesante de escuchar, de ver por medio de la tecnología, como bien decía. Sí, señor. Y lo que falta todavía por hacer, Y por lo que ver, falta, por contar. porque, esperemos que esto recién empiece. Esperemos salvo que sea el primer año. Salvo que nos digan hasta acá llegamos. Alfredo parece que está con nosotros. Sí, Alfredo está con vamos nosotros. para adelante. Sí, vamos para adelante. Muy Vamos bien, para Alfredo. adelante. Bueno, decíamos 27 de noviembre, 15 horas 4 minutos y tenemos 34 grados 8 décimas. Se vino el verano, como lo habíamos anticipado el Así jueves es. pasado. El Servicio Meteorológico Nacional
nos cuenta que para esta noche y la madrugada de mañana viernes hay probabilidades de chaparrones, incluso a lo largo de todo el día, hasta la tarde del viernes, chaparrones y tormentas aisladas. Buen tiempo el sábado, volverían las precipitaciones el domingo, también con tormentas aisladas a lo largo de todo el día, y acá llegamos al famoso 40-70 de porcentaje de precipitaciones, y que llegarían también incluso hasta la madrugada del lunes. Así que creo yo que con estos 3 momentos, madrugada del viernes, domingo y lunes, algo tenemos que ligar. Sí, sobre todo el domingo me parece que es donde más firme está la probabilidad. Exacto, después buen tiempo para lo que quede de la semana que viene, incluso la temperatura estaría aflojando un poquito, hay máximas de 28, 29 grados. Nos metemos, Alfredo, presentamos y arrancamos con este programa número 51. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Bueno, comenzamos. Recuerden, como siempre lo decimos, que el 407149 es en la línea de WhatsApp directo con nosotros para mandarnos sus sugerencias, dudas, preguntas para los invitados. Siempre suele haber también un ida y vuelta en este sentido. Algunas preguntas llegan tarde, después las contestamos con más tiempo, pero aprovechen esta hora para sacarse todas las dudas. 407149. Y el primer punto del programa de hoy, ya lo tenemos acá en la mesa a Gastón García, que nos va a contar, primero, buenas tardes Gastón, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por invitarme a su espacio y buenas tardes para toda la audiencia también. Bueno, trajiste una invitación. Así es, estamos organizando para el día 12 de diciembre, acá en la ciudad de Reconquista, un evento que para nosotros va a ser muy importante, un evento que va a tener renombre nacional e internacional. Creemos que estamos frente a un evento ganadero muy importante para nosotros y para todos los que componemos este grupo que se llama Madres del Futuro. Madres del Futuro, Que nos decías recién, es un grupo de cabañas, podemos decir. Sí, es Madres del Futuro es el nombre del evento. Es un remate que se va a realizar en el Salón Multiespacio de la Sociedad Rural de Reconquista. Este remate está conformado por 10 cabañas, 7 cabañas son argentinas, algunas son santafesinas y otras de otras provincias, y 3 cabañas son de Paraguay. O sea que tenemos presencia internacional también en lo que respecta a la oferta genética, y por supuesto también que vamos a tener presencia internacional de otros países como clientes y amigos que ya nos han confirmado que van a venir. Gente de Bolivia, de Paraguay, como ya dije, Uruguay, Brasil y Colombia. Sí, realmente, Leo, a ver, yo creo que este programa se está volviendo cada vez más prestigioso. Él seguramente va a decir que no, porque a Gastón lo conozco poco, pero sé que es tiene una personalidad bastante sencilla y es humilde. Pero estamos frente a uno de los referentes nacionales en lo que tiene que ver con genética bovina. Y él, hoy por hoy se lo puede, sentir como reconquistense, no ha nacido en Reconquista, pero está viviendo acá
O sea que es un orgullo para nosotros tener una persona de renombre en el sector ganadero, en el desarrollo de genética bovina en Reconquista, y él ha elegido esta ciudad y ha elegido a la Sociedad Rural de Reconquista como sede para este primer evento, que él no me va a dejar mentir, va a ser uno de los eventos, si se quiere, referentes a nivel nacional, que tranquilamente él podría haber elegido cualquier otro lugar de la Argentina para hacerlo, no sé, Rosario, Puerto Madero, Palermo, pero ha elegido Reconquista para hacerlo, y eso a nosotros nos tiene que llenar de orgullo como reconquistenses, como miembros de la Sociedad Rural de Reconquista también, en lo particular. Y bueno, yo creo que él nos tiene que contar un poco más. No quiero, digamos, ya que está con la presencia acá, pero creo, Gastón, que es uno de los eventos. A ver, no hay otros de similares características en la Argentina. Mira, hay solo 2 eventos anteriores a este con estas características. En Argentina se hacen alrededor de 600 o 700 remates anualmente de reproductores dentro de las asociaciones. De los que conocemos. De los que conocemos, exactamente. Este es un evento muy particular y te puedo decir que solo hay 2 anterior a este. Este es un tercer evento. Y la verdad que le hemos puesto muchas pilas, muchas ganas, y como decís vos, la decisión fue mía porque yo organizo este remate y nucleo a todas estas personas, estas cabañas, de hacerlo en Reconquista. ¿Vos sos asesor de estas cabañas que mencionaste? De la gran mayoría soy asesor de estas cabañas, y si no, soy proveedor de genética de esas cabañas. Ajá, perfecto. O sea que todas las líneas genéticas que estamos manejando y trabajando pasan por tu desarrollo. Por mi selección, digamos, Perfecto. por decirlo de alguna manera. Los otros remates son uno en Palermo, Claro, hay un remate similar que es de Carlos Ojeda Rullán en la Sociedad Rural de Palermo. ¿Que es previo a la Expo Palermo? No, ya fue ahora en noviembre. Ah, en noviembre. Y después hay otro de características similares que es en Corrientes, que es de Diego Grané, que se llama Esencial. Y este sería un tercer remate de las mismas características. Son remates que las cabañas ponen a venta lo que no se vende, digamos, lo que cuesta desprenderse, lo que es muy difícil compartir. Bueno, para hacer este remate las cabañas tienen que tener la decisión de poner lo mejor de sí para este remate. ¿Qué quiero decir eso? Es abrir el corazón, abrir el núcleo genético de cada una de estas 10 cabañas y que ellos pongan eso para la venta, ¿sí? Por ejemplo, como novedad le puedo decir que vamos a traer la gran campeona hembra de Palermo, Brangus. No se vendió en Palermo, la guardamos para este evento. Vamos a traer a venta la reservada gran campeón hembra Braford de Palermo de este año. Tampoco se vendió en Palermo, la guardamos para acá. O sea, estamos hablando de los animales, si se quiere, más costosos, animales más prestigiosos del país. Exactamente. Lo vamos a tener en Reconquista. Exacto. Este remate consta de 3 razas, Brangus, Braford y Brahman, como ya dije, de 10 cabañas, y lo mejor de estas 10 cabañas y de estas 3 razas van a estar en este remate. Otra de los puntos importantes va a ser la gran campeón hembra de la Expo Primavera, Brahman. O sea que en las 3 razas tenemos grandes campeonas que van a salir a venta acá en Reconquista. Y después, por ejemplo, además de vientres que se venden al 50%, que quedan en propiedad con la cabaña y con el nuevo comprador, o vientres que se venden el 100%, también vendemos algo que es la elección del 50% de la mejor ternera nacida en el año 2025 de esa cabaña. O sea, quien compre este lote realmente está comprando el corazón y la historia de 50 años de selección, digamos. Por ejemplo, Corral de Guardia tiene más de 50 años de selección. Nunca vendió esta elección o este lote. Es la primera vez que lo va a hacer y lo va a hacer acá en Reconquista. Algo histórico. O sea que quien conoce Corral de Guardia, quien siga las líneas, sabe de lo que estoy hablando, y es algo que es muy difícil de conseguir. Bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de tener ese lote acá en Reconquista. Qué interesante. Gastón, este remate va a tener como característica también, a diferencia del resto, que va a ser a la tardecita noche, va a ser, digamos, sobre una cena.
Exactamente. Lo hemos pensado no solamente hacer un rato de negocios y un momento de remate, sino también lo hemos pensado como para compartir con familias, compartir con amigos y tratar de hacer algo más relajado. Entonces, el remate la convocatoria está pensada para las 19 horas, donde vamos a tener un cóctel, un agasajo, van a poder ver los animales en vivo, eso es algo muy importante de este remate, todos los animales que se vendan van a estar en vivo acá en Reconquista. Ajá. Y después a las 21 horas seguramente vamos a tener una cena en el salón multiespacio. Se va a realizar el remate durante la cena y después vamos a tener un show en vivo que va a estar muy bueno. No sé si me quiero adelantar un poco, pero Sorpresa. es una sorpresa para todos que creemos que va a estar muy bueno. Qué bueno. Un espectáculo musical de carácter nacional también. Muy bueno. Bueno, remate Elite en Reconquista. ¿Eh? Completito, 12 de diciembre a partir de las 19. Exactamente, a partir de las 19 horas es la convocatoria y a las 21 comenzará el remate. Y quien no pueda venir, esto es algo muy importante, se va a transmitir en vivo por el streaming de Canal Ganadero o por Canal Rural también. Bien. Perfecto. Esto también tiene algunos otros condimentos como remate en la parte de vinculación, en la parte social, porque tengo entendido que también se va a realizar un torneo de pádel en el marco del remate. Así es. Para todos los clientes y amigos que nos quieran acompañar los días previos, hemos organizado un torneo de fútbol que es el día miércoles y un torneo de pádel que es el día jueves. Bien. Así que estamos bastante... Eso ambos ahí en el club En Handicap 4. En Handicap 4, Sí. también el de fútbol. El de fútbol pádel. no, el de fútbol creo que va a ser en Villanova, creo que es. Ajá, El Villanova. Sí. Cerquita, Sí. 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 Qué bueno, qué interesante. O sea Mucha que gente de es- afuera vamos a esperar, ¿no? Viene mucha Gran gente de afuera. presencia Sí, de todo el sí. país y del exterior también. Exactamente, viene mucha gente de afuera, tenemos muchas reservas ya confirmadas en toda la zona Ujú. y creemos que va a estar muy bueno para la ciudad. Muy bien. Claro, eso te iba a decir, es atractivo desde varios puntos de vista. Por Es como supuesto. un fin de semana directamente, no Sí, es sí, solamente sí. el remate, sino Es que un está evento. bien ayornado con un montón de cosas. Sí, sí, totalmente. Así es, y nosotros que durante todo el año organizamos remates y molestamos, entre comillas, a los clientes, venía mi remate, comprame, viene 2 horas, compra y se va, hace 500 kilómetros y nunca le retribuimos más nada que la parte comercial. Entonces quisimos para este momento hacer un cierre de año y hacer algo distinto y ofrecerle al cliente un momento distinto a todo lo que ofrecemos durante el año. Que se sienta agasajado. Así es. Perfecto. Así es. Muy bien. No sé si yo me perdí en algún momento, pero dijiste 3 razas, ¿nombraste 2? ¿O me pareció a mí? Raza Brangus, Braford y Brahman. Ah, perfecto, Brahman. Genial. Bueno, hecha la invitación entonces. Bueno, muchísimas gracias por haberme Hay invitado. lugar, perdón, hay lugar todavía para el que quiere participar, se puede poner en contacto. Sí, por supuesto, se tiene que poner en contacto conmigo o con la gente de Esteban Abelenda, que nos está ayudando también en la organización y en la parte del remate. Ujú. Con cualquiera de ellos se puede contactar. Es un remate que podés entrar con invitación, pero por supuesto que hay lugares y solamente tienen que contactarnos y los acreditamos. Perfecto. Excelente. Bueno, Y de todas maneras, el jueves que viene vamos a volver a recordarlo porque exacto. también hay que decirlo, los productores por ahí si no están muy atentos o se pueden llegar a olvidar, así Sí, que sí, el no, jueves pero que vamos- viene vamos. reforzamos. Vamos a colaborar con la difusión. por Bueno, supuesto. muchísimas gracias. Bueno, Gastón, gracias por haberte pasado por los estudios a compartir esta noticia de este gran evento. Y bueno, muchas gracias por haber confiado también en Sociedad Rural y de poder hacerlo. Claro, y felicitaciones en por la nuestra iniciativa, institución. obviamente. así Bueno, es. muchas gracias. Gracias a Y el ustedes. mayor de los éxitos. Gracias. Gracias a vos. Después también te podemos contar cómo fue. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, y viene el caso también, lo vamos a comprometer a Gastón para que nos vuelva a visitar, a hablar que, bueno, ahora, porque no teníamos previsto esta parte del programa contigo, pero te comprometemos a que cuando pase el evento o el año que viene o en algún momento nos visites para hablar de genética De bovina. genética, claro. Un gusto, cuando quieran, solamente me avisan y coordinamos. Perfecto, gracias Excelente. Gastón. Y ahí producimos un programa más sobre la marcha ya, ¿eh? Exactamente, sí, buscando el contenido.
Breve pausa, Alfredo, y enseguida volvemos con el segundo tema. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Van a arrancar de Traerá sus sí, los olores, gringos, viejo recuerdo de un tiempo. Continuamos. Bueno, especialísima la invitación que hicimos recién y la vamos a volver a retomar el jueves que viene seguramente. Así es. El segundo tema de hoy decíamos queríamos hablar de soja, de esta pre-campaña que un poquito se nos fueron los días porque algunos lotes ya empezaron a aparecer. Lo tenemos para eso a Facundo Tomadín, que como siempre Unión Agrícola de Avellaneda nos brinda también a sus técnicos para que vengan a contarnos, a traernos información y nos hacen el aguante en ese sentido. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien por acá. Muchísimas Facundo. gracias por la invitación. Bienvenido. A ustedes, Leo. Gracias y bueno, buenas tardes a toda la audiencia que ve y lo sigue a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, lo planteábamos al inicio, esto de tratar de hablar un poquito en la pre-campaña de soja. Nos decías recién que ya viste lotes, ya hay lotes sembrados. Hay algunos lotes sembrados, exactamente. Hay algunos lotes sembrados por ahí de productores que apuntan, por ahí como viene un poco húmedo en algunas zonas, apuntando a alguna siembra de oportunidad temprana, lote desocupado. Sabemos que venimos de un par de campañas hacia atrás por ahí un poco difíciles y bueno, ante la ocasión y la oportunidad el productor apostó a arrancar con algunos lotes puntuales, digamos, donde tenía humedad. Pero eso ahora, estos últimos... Sí. Soja primavera, así como bien anticipada, digamos, sembrada septiembre, no se ve más. En algún momento se hacía, sí, pero ya es... Sí, es muy poco. Como te digo, este año, digamos, por las precipitaciones, se deben acordar, digamos, por ahí la cosecha de trigo fue un poco caótica por el tema de precipitaciones y bueno, en algún que otro caso, alguna siembra de oportunidad, muy poco. Te diría que es prácticamente la menor superficie, prácticamente nada. Todo apunta, como te digo, en base a los últimos años de las campañas, todo apunta a dilatar un poco más la siembra, a trazar un poco más la siembra, ir con planteos un poco más defensivos, por ahí buscando estabilidad en todo punto de vista, en el manejo, planteo agronómico, en la elección de variedades, ¿viste? Un poco por ese lado va el productor hoy en día. Y eso no solo por ahí en la zona de Santa Fe, donde estamos por ahí hoy en día, sino por ahí en todo el NEA, te diría, gran parte del NEA. No todo, pero sí gran parte, yendo a esos planteos defensivos, buscando estabilidad. Interesante, che. Sí. Ya que lo mencionaste, mirando años para atrás, tengo un cuadro que me lo facilitó Fede Dique, que también vino varias veces por acá, que hace una síntesis de alguna manera de las últimas 14 campañas, es decir, del 2010 hasta el 2024. Campaña 2009-2010. Y ¿sabes qué me llamó mucho la atención?
que todos los años, casi todos los años hay pérdida, una diferencia entre el área sembrada y el área cosechada. Esto es departamento general obligado solamente. Bien. Sí, normalmente siempre sucede, digamos, eso. Siempre sucede. Sabemos que, a ver, de por sí todos los años no son iguales. Sabemos que tenemos en los últimos años sobre todo una variabilidad, digamos, climática que nos está jugando por ahí no sé si una mala pasada, sino que hace que el productor por ahí esfuerce un poco más en ver qué tipo de planteo hace o tardar un poco más en la decisión de qué tipo de planteo, digamos, posiciona en cada lote, a la elección de los lotes y todo. La realidad es que, bueno, hoy charlábamos, antes de salir al aire, charlábamos un poco de las últimas campañas, el rendimiento promedio, digamos. La realidad es que como potencial de las variedades y un poco adentrándonos en lo que estuvimos charlando también, el tema varietal, la realidad es que van saliendo variedades nuevas que los potenciales son cada vez superiores. Se habla de que más o menos 20 kilos al año van ganando en potencial en las nuevas variedades. Pero por ahí nosotros vemos que seguimos en esos rendimientos promedio históricos de 1.700, 1.800 kilos. Es como que en el promedio, llevando un poco más a la localía del departamento, vemos que no podemos aumentar un poco más. Como que en la teoría debería ser pero no se está dando en la realidad. Exactamente, así es. Así que bueno, un poco desde ese punto de vista, como mencionaba recién Leo, desde la Unión Agrícola, todo el equipo técnico está trabajando cada vez más con los productores, velando un poco por esto, de tratar de levantar los pisos de rendimiento, que es por ahí donde necesitamos hacer un poco más de fuerza, sobre todo porque los techos de rendimiento sabemos que están, o sea, el potencial genético está, con planteos agronómicos correctos o buscando algo más de potencial hoy en día con las tecnologías de fitosanitario en planteos de herbicida, en fertilizante y demás, está. Lo que está faltando es levantar los pisos, encontrarle la vuelta a la fecha de siembra, al tipo de distanciamiento, todo ese tipo de planteos que por ahí hacen, a la rotación sin lugar a duda, que por ahí hacen que año tras año se acrecente un poco más el tema del rendimiento y levantar un poco los pisos de rendimiento. Ya que mencionaste esto de distanciamiento y fecha de siembra, que quizás son los aspectos más elementales, ¿no? O los que el productor desde siempre maneja. ¿Te parece que hay mucho por hacer todavía en esos aspectos? Yo diría que hay cosas que se podrían ir probando o variando. Por ejemplo, pasar de los distanciamientos típicos de 52 centímetros a 38. Sabemos que hay todo un tema del parque maquinaria detrás, que hay todo un tema de costo de fondo. Pero considero que en la zona por ahí del departamento, a tener, por los tipos de suelo que contamos, no sería una mala idea ir trabajando con distanciamientos menores, sobre todo pensando en que el cultivo, y esto extrapolado medio que a todos los cultivos, te hablo de la generalidad, después habrá productores que se sienten más cómodos sembrando a 52 y otros a surcos más estrechos, pero creo que ahí hay una vuelta de rosca que podríamos, solo desde el punto de vista de distanciamiento, digamos. O sea, el cultivo en menor tiempo te cubre un poco más y tendrías menor competencia de maleza, que eso en nuestra zona por ahí juega un papel importante porque como no sabes cómo te va a ir en la campaña, cómo va a ser el año agronómico en cuanto a temperaturas, precipitaciones, jugás con ese papel de, ya arrancás con un planteo bien defensivo, sabes que en poco tiempo te va a cubrir el suelo. Hay un tema de cobertura, supresión de maleza y demás cuestiones. Sí. Y cultivo antecesor también, que totalmente, es clave. Totalmente. Tema de rotaciones, como lo que charlábamos hoy. Hay un tema, como te decía, el tema de distanciamiento, antecesores. Si bien por ahí el tema de rotación, los productores la manejan un poco mejor. Está un poco más claro, digamos, sobre qué cultivo hacer girasol, sobre qué cultivo hacer soja. Un poco más la rotación. Yo creo que por ahí un poco la indecisión de los últimos años por la campaña que sucedió. Sabemos que venimos de una campaña. Mirá, hemos hecho un análisis junto a personas del equipo técnico del CREA y es la peor campaña en los últimos 15 años en cuanto a temperatura, temperaturas máximas y en temperaturas nocturnas. O sea, evidentemente fue una campaña muy complicada y la campaña anterior venimos en cuanto a maíces complicado por todo lo que fue el complejo espiroplasma. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que estos últimos 2 años hace que el productor se siente y piense un poco más, y los agrónomos y los asesores pensemos un poco más en qué plantear, cómo plantear y sobre todo esto de tratar de ser más defensivos, sobre todo para buscar un poco más de estabilidad y bueno, conforme avancen los años,
retomar eso de buscar potencial en algunos lotes. Claro. ¿Tienen algún cálculo de expectativa de siembra para esta campaña? Mira, es muy temprano para hablar de expectativa de siembra de soja. La realidad que, como la mayor parte de los cultivos, depende mucho del precio. O de un gran factor, no sé si mucho, pero un gran factor es el tema precio del commodity. Y como se habrán dado cuenta, el precio de soja, futuros y disponible y demás, ya tuvo un salto cuando hubo esa reducción de retenciones, que bueno, muchos productores fueron liquidando. Y ahora con los precios tentativos que están teniendo, cada vez que pones en el Excel los futuros, el precio futuro de soja, son atractivos. Son atractivos. Al igual que lo que sucedía en girasol en su momento. O sea, eran los únicos que te daban márgenes muy buenos. Por algo se sembró muchísimo girasol. Venimos de una campaña con mucho trigo cosechado. Hemos hecho récord en Argentina de cosecha de trigo, en siembra y en producción. Y apuntamos, Dios mediante, a girasol suceder lo mismo. La realidad que hemos notado un incremento muy grande en el NEA de superficie girasol. En soja yo creo que es muy tentativo el número, el productor sabe hacer el cultivo, queda seguir un poco más, digamos, avanzar un poco más en la siembra y en la campaña. Hay que ver cómo sigue el tema, sobre todo recarga de perfil. Claro. Ahora bien, Facundo, este sorpresivo, porque fue sorpresivo, aumento en el commodity, sobre todo estas últimas semanas, y bueno, desde que esto que vos comentabas de digamos, esta disminución en las retenciones, en la alícuota de retenciones, no es mucho lo que va a cambiar la intención de siembra, porque ya, digamos, los lotes vienen con una planificación de más tiempo. Y atado ahora a la pregunta a lo que decía Leo, en estos últimos años, ¿ustedes notan una reducción en el área sembrada de soja? Ahora ya más estadísticamente, hectáreas que a lo mejor fueron a otro cultivo, como algodón. Mira, te puedo dar el panorama del norte, porque por ahí nosotros estamos muy sesgados en el norte argentino, que proporcionalmente para la producción, para la superficie argentina, representamos, si se quiere, un poco menos en porcentaje, o tenemos menos participación. Yo creo que en el norte se redujo la superficie de soja en los últimos años, hablando tomando ponderado, digamos, los últimos años, se redujo. ¿Qué es lo que nos sucede hoy, digamos, en los últimos meses y demás, con lo que hablábamos recién? Va a aumentar la superficie de soja para esta campaña, atado un poco a la reducción de maíz. Sabemos que el efecto espiroplasma de los años anteriores redujo un montón la superficie, hablamos que más del 15 o 20%, a nivel Argentina, en el norte fue mucho más. Va a recobrar un poco, va a ganar un poco de superficie por rotación y por necesidad del grano para todo el resto de integrado, digamos, el tema de producción animal, de feedlot y demás, y alimentación avícola, pero no va a recuperar los niveles históricos. Algodón no está teniendo muy buen margen. Sabemos que por ahí el cultivo también sufrió las últimas dos campañas, no fue la mejor. Muchos productores en la zona, hablando en general obligado, decidieron y optaron por no sembrar. Así que bueno, bajo ese punto de vista, yo te diría hoy la que va a cobrar más superficie va a ser soja. Hablando de lo que viene hacia adelante, maíz no va a ser, aparte de por sí general obligado no es una zona muy maicera, y se hizo, los productores que tenían planificado ya por rotación, como vos mencionabas, hacer maíz, ya lo hicieron maíz temprano, donde los perfiles estaban muy buenos. Es más, nos acompañó las precipitaciones de forma, la verdad que con frecuencias espectaculares, como no venía sucediendo normalmente. Y están muy buenos los maíces. Hoy ves cultivos de maíz que están, la verdad que están muy buenos. La verdad que para esos productores que hicieron, como hacía años no se veía. Como hacía años no se veía, así es. Sí. Así que bueno, resta esperar cómo avanza la campaña para responderte un poco eso. Hoy con intención, te diría, es la que va a ganar un poco en superficie. En cuanto a los números, un poco ya lo fuiste, digamos, comentando, pero este aumento en el precio del commodity ha hecho que se reduzca el rinde de indiferencia. Más o menos lo tenés calculado en cuánto está. Sí, hoy estábamos charlando, antes del aire charlábamos un poco el tema de costos por ahí. Y en el rendimiento de indiferencia, hoy tenés que hablar aproximadamente, justo tengo mi cuadernito acá, estábamos sacando números, entre 1.300 y 1.400 kilos. Depende del planteo. Yo te hablo que para sacar estos números, este rendimiento de indiferencia, hicimos un planteo razonable
bueno, digamos, para la zona, donde incluye un paquete tecnológico que vos comprás la semilla fiscalizada, un paquete de herbicidas importantes, fertilización, varias cosas, fungicida, que suele ser por ahí el producto o el paquete tecnológico que se decide a último momento, depende cómo va el cultivo. Bueno, nosotros al menos presupuestamos todo como para decir, bueno, mira, viene una campaña buena. Como si compramos un full. Exactamente. Hoy tiene que hablar de 1.300 kilos. Más o menos. ¿Eso en campo alquilado? Esto en campo propio. Por ahí en campo alquilado tenés que sumarle unos 250 kilos más. Más o menos por ahí. 250 kilos más. 150, 200 kilos más. Por ahí depende el arreglo que tenga cada productor, pero los alquileres están alrededor del 20%. Más o menos eso. Que en dólares estará ahí en 120, 130 dólares. Depende, como te digo, el arreglo de cada productor. Bien. Pero en campo propio ese es un poco el rendimiento. Estaríamos rondando los 1.500 kilos en campo alquilado. Una idea de 1.500 kilos. Claro. Correcto. Y tenemos 1.700 del rendimiento, bueno, el histórico de estos 15 años. El histórico, años. Totalmente. Yo creo que si viene una buena campaña, a ver, esto es un poco hacer futurología, pero por supuesto. Pensar en 2.500, 2.400, 2.500 kilos, yo creo que para nuestras zonas son rendimientos logrables. Insisto, haciendo un planteo medio, digamos, nada, hablar de incrementar mucho los costos y meterle mucho paquete tecnológico a la siembra, digamos. Pero creo que es un rendimiento probable y totalmente lograble. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que en los pronósticos no anuncian, digamos, algo muy que salga de lo que venimos teniendo de lo estos habitual, últimos años, de lo habitual. Sí. Digamos, Bueno, no va a haber un fenómeno que pueda trastornar ampliamente este rendimiento histórico. Claro, me acordaba del jueves pasado donde Nati nos hablaba, Nati de INTA Balcarce. Perfecto. Estuvimos hablando con ella y con Gonzalo Escarpín. Nos decía que el pronóstico para el verano, sobre todo el trimestre de verano, indicaría una niña, pero que no sería una niña como la que tuvimos en las campañas anteriores, pero sí en general habla de promedio, o sea, temperaturas un poquito superior al promedio y lluvias un poquito inferiores al promedio, o sea que... Exactamente. Pero, como dice Augusto, nada extraordinario dentro tampoco. de los parámetros. Claro, dentro de lo admisible. Así es. La realidad es esa. Un poco por ahí lo que el productor, sobre todo las últimas semanas que venimos charlando con los productores, algunas consultas, viene siendo por ahí un poco la pregunta. ¿Qué va a ser el tiempo? ¿Cómo va a venir? Agronómicamente, ¿qué hacemos? ¿Viste? Viene por ese lado. Por ahí el febrero, por eso te decía el tema de las últimas campañas, cómo fueron en cuanto a lo climático. La realidad es que atrasar fecha de siembra es una decisión que por ahí puede llegar a ser, insisto, en la generalidad, y no es una recomendación, sino atrasar fecha de siembra puede llegar a ser una opción para tratar de escapar al mes de febrero, que los últimos años fue el mes que fueron complejos. Claro, el más crítico. Sí, exactamente. Enero y febrero, la realidad es que son los meses críticos, donde tenés las mayores temperaturas, hay demasiada demanda atmosférica que el suelo no puede abastecer, digamos, en cuanto a agua a la planta, y eso hace que se empiecen a estresar, ¿viste? Imagínense que desde antes de que visualmente veamos flores, ya se está definiendo, digamos, el potencial. En ese pasaje de estadio, de vegetativo a reproductivo, ya hay una definición y ya estás limitando. Entonces hay un montón de factores que juegan ahí, así que yo creo que atrasar un poco la fecha de siembra promedio que se venía teniendo no es mala decisión. Se puede interpretar como que digamos, enero duro que tuvimos históricamente se está traduciendo a un enero-febrero, digamos, se está corriendo para adelante. Como de alguna manera el invierno. Exactamente, nos decían que el invierno, bueno, alguna manera es lo que surgió en la conversación con la especialista de INTA, que el invierno es como que cuesta en llegar, cuesta en irse, y de la misma manera el verano, ¿no? Correcto. Es como que llega más tarde y también debe expresar lo peor del verano, más enero-febrero que enero solamente. Sí, tal cual, así vemos lo mismo, por eso, a ver, un poco en la charla con los productores eso es ver un poco la fecha de siembra, trazarla ahí con planteo defensivo, variedades por ahí, con grupos, ciclos de madurez largos, que te permita compensar un poco más. La realidad que, a ver, técnicamente un grupo corto, grupo corto,
el periodo crítico es corto, que puede ser positivo ante algunos escenarios. Exacto. Pero a la vez son negativos si tenés un periodo crítico corto y te agarra justo ahí el de mayor demanda atmosférica. Entonces por ahí los ciclos largos estiran un poco el periodo crítico, que tiene sus pros y sus contras, como todo. Sí. Pero bueno, en los balances, en los promedios, en los balances termina siendo una decisión un poco más asertiva. Esto de buscar de grupos de madurez un poco más largos, que te permitan compensar, ir a los pisos de rendimiento, ir a la estabilidad, perdón. Eso te permite un poco todas estas cuestiones que hablamos hoy, los manejos, paquetes tecnológicos, hablando de todo eso, digamos. Se está volviendo un poco la tendencia de lo que eran las variedades más largas como antes. Porque Correcto. hemos tenido un gran porcentaje de la soja sembrada en la zona con variedades, digamos, de ciclo largo, Correcto. que después se fueron acortando y acortando y acortando. Así bueno, es. hasta hace, no sé, 5, 6, 7 años atrás, en donde la tendencia empezó a cambiar de nuevo y empezamos a Mira, tener... hay un dato muy marcado, más que dato, es una realidad muy marcada en la zona de Chaco, principalmente, que copió lo que vos decías, de acostumbrado a sembrar por ahí grupos de madurez largos. Los últimos, hablando de los 10 años hacia atrás, empezó a irse a grupos de madurez muy cortos. Y algo muy marcado fue los últimos 4 años que empezó de vuelta a retomar eso de ir cambiando en grupos de madurez largo. Nosotros, bueno, dentro de la Unión Agrícola, ustedes saben que comercializamos semillas fiscalizadas y eso se nota. Se nota en cuanto a la demanda de productores, a la oferta de semilla, te das cuenta que hay un corrimiento de grupo de madurez hacia cada vez un poco más largo. Obviamente siendo lógico en los grupos de madurez aptos para cada zona, Claro, con sí. funcionamiento para cada zona. Y tiene que ver con esto que vos decís de que el productor busca compensar con el ciclo largo eventos adversos que pueda tener. Sobre todo es esquivar a los periodos críticos, tratar de esquivar a los periodos críticos. Buscar estabilidad. Buscar estabilidad. Sobre todo eso, digamos, porque imagínate desde cero, desde hoy, o sea, noviembre, tenés que pensar en la elección de la variedad como para... Y estás proyectando una posibilidad de un evento de estrés de cualquiera sea, térmico e hídrico, que no sabés si va a suceder. Entonces ya arrancás, digamos, ya en tu planificación, bueno, yo voy con un planteo defensivo. Sabés que va con un grupo de madurez largo, ¿viste? Después es tema entre surcos, que es lo menos que hoy en día lo puede manejar el productor por el tema maquinaria. Pero por lo menos desde ese punto de vista varietal, vos ya sabés que arrancás con un grupo de madurez que es más flexible, más plástico. Eso es un poco lo que busca el productor. ¿Qué es el caballito de batalla que se está vendiendo más en cuanto a semillas? ¿Qué variedad? Más que variedad, grupo de madurez. Ajá. El grupo de madurez, los productores, la mayoría busca grupos de madurez 7 largos a 8. Ah, mira. Tenés un segmento de variedad. Imagínate que, imagínense que los semilleros, digamos, son varios semilleros proveedores con banco genético y que comercializan variedades. Han aumentado un montón el portafolio de variedad de cada semillero, hoy tenés bastante. Pero los productores van en búsqueda de todos los grupos. Para darte una idea, de un 7.5, grupo de madurez 7.5, 7.5, a un 8, 8.2. Eso es lo que está buscando. Eso es lo que busca. A ver, en nuestra zona, insisto, general obligado, por ahí más tendiendo al 8. Por ahí el área de influencia de Unión Agrícola hacia el oeste, hacia Chaco, por ahí un 7 largo. Les gusta bastante a los productores y la saben manejar. Che, me quedó pendiente cuando mencionaste hoy lo de la distancia entre surcos, Sí. que es difícil por una cuestión del parque de maquinaria, pero ¿conocés si hay ensayos hechos en este sentido? Hablaste de 38 centímetros. Hay ensayos, se fue probando, pero yo creo que hay una realidad. Hay lo mismo que el tema de tratamiento de semillas, de otro tipo de cultivos, digamos, que por ahí hay algunas cuestiones de mito y realidad. En girasol, ¿qué nos sucedió? Tratamiento de semillas, nosotros dentro de Unión Agrícola tenemos un área de investigación y desarrollo que está frente a Adrián, y bajo ese punto de vista lo venimos ensayando hace bastante. ¿Qué notamos? Que si bien es difícil que en agosto, cuando estás sembrando, que te hace un tratamiento de semilla, después en diciembre, enero, cuando estés cosechando, haya un diferencial de rendimiento que vos digas, tuvo un rendimiento, valió la pena, pero yo creo que el mayor, y eso la verdad que lo digo con conocimiento y causa, el mayor desafío es hacer ese tratamiento, pero pensar que el cultivo arranca mucho más uniforme y más parejo. O sea, no sé si han charlado con Federico, me comentaste que estuvieron intercambiando. Él también hizo un par de comentarios con el tema de lo que es palomas, cotorras. Hemos tenido mucho problema en agosto y está siendo un problema en cosecha. Así que bueno, bajo ese punto de vista hay ensayos. En cuanto a distanciamiento, precisamente,
se hicieron pruebas, falta darle un poco más de estadística. Yo creo que diferencial de rendimiento, la soja compensa un montón, el cultivo en sí es muy compensador, pero el tema a trabajar es con el tema de cobertura, malezas, te vienen periodos críticos muy severos y tener un surco, un entresurco cubierto es una buena herramienta, sobre todo pensando que si se va a ir agua del suelo a la atmósfera, por lo menos que pase por la planta. Claro. Eso viene un poco a ver el tema de eficiencia, digamos, que por lo menos no la perdés, sino que la estás invirtiendo en que pase por la planta. Excelente. Facu, nos metemos en lo de los paquetes tecnológicos, que también Buenísimo. algo nos anticipabas antes del aire. Contanos sobre Conquesta. Bueno, Conquesta, ¿qué tema ese? ¿Qué tema? La verdad que ¿Vos nos dirás? año a año están productores que consultan, que se van sumando. La realidad, yo te comentaba, antes del aire le comentaba que venimos de tecnologías en RR1, que eran tecnologías por ahí que siguen vigentes, digamos, que son variedades que vienen teniendo resistencia al uso de un principio activo únicamente, donde no tienen biotecnología aplicada a todo lo que sea cobertura del complejo de foliadora de orugas, digamos. Bueno, pasó el tiempo, fueron apareciendo otras variedades que hoy no hay más fiscalización de esas variedades por decisiones, digamos, de la empresa quien la proveía, quien era dueño de la patente, y aparece el mundo de la Conquesta y el mundo del sembrar evolución. En resumidas cuentas, ¿qué es? Conquesta es una tecnología hoy en día, Conquesta en lis. En realidad nosotros estamos muy ligados en el norte a lo que es Conquesta, que tiene protección con orugas. Por ahí en la zona núcleo es mucho más en lis, porque el problema de orugas no lo tienen tanto. En lis es una tecnología, digamos, es, por un lado, un producto fitosanitario, que es una sal colina, Coles-D, una sal colina, un principio activo de 2,4-D, que tiene baja volatilidad y lo puedes aplicar en todas las hojas que sean en lis. O sea, todas las hojas que son de tecnología nueva, que están bajo el programa de Conquesta y en lis, bueno, se las puede aplicar. Y en el norte tenemos lo que es Conquesta, que Conquesta ya tiene incorporado la resistencia, las hojas que son Conquesta, tienen incorporado la resistencia a enlist. O sea, un productor que compra una semilla Conquesta está protegido para complejo de foliadoras y además puede aplicar lo que es 2,4-D. En todo el ciclo. Eso te iba a decir, hay ciertas restricciones. A ver, lo que es, porque vos podés aplicar, aparte de 2,4-D, podés aplicar glufosinato de amonio. Ajá. Tienen ventanas de aplicación diferentes. Glufosinato de amonio, lo ideal es solamente en etapas vegetativas. El 2,4-D, siempre hablando de 2,4-D, sal colina, Coles-D, que es patente de Corteva. Son dos empresas hoy que son dueñas, digamos, de la tecnología. Pero respondiendo a eso, lo que es 2,4-D se lo puede aplicar hasta R1, R2. Es como todo. La realidad es que hay una decisión muy agronómica de fondo, porque por más que como ventana de aplicación se recomiende por marbete hasta esa fecha, después tiene que hacer un análisis un poco más agronómico, porque si el cultivo viene un poco más estresado, le va a costar aún más, porque esto es gasto energético. Para que no le suceda ningún evento de fitotoxicidad a la planta, lo tiene que detoxificar. Entonces hay que evitar hacer con aplicaciones con estrés. Eso, medio ley general para cualquier fitosanitario. Sí, exacto. Sobre todo lo que son herbicidas, digamos, que se van utilizando. Le decía, lo que es Conquesta es patente de Corteva, que el semillero o quien vende la semilla es Brevant, es una marca dentro de la empresa Corteva, y el 50% es de una marca Stein. Stein Semillas es nuevo, lo trajimos, creo que la Unión Agrícola es pionera en traerla al norte argentino. Es una marca estadounidense que, para que se dé una idea, es... A ver, no quiero hacer comparaciones, pero para que se dé una idea es muy similar a lo que es Don Mario en Argentina, más o menos, está en ese target. Son en Estados Unidos potencias y han venido a Argentina hace varios años a desarrollar soja y a competir en el mercado como cualquier otra empresa semillera. Desarrollan Conquesta y el 50% es de Stein y el 50% Corteva. Entre ellos dos arman la tecnología y la ponen a disponibilidad en las variedades de soja, que vienen desarrollando algunas nuevas. Y bueno, Corteva como dueño del 2,4-D, digamos. Claro. Todo lo que es Conquesta, insisto, se puede aplicar 2,4-D, glufosinato de amonio, glifo, que es la otra molécula, digamos, que se puede aplicar, y tiene el paquete tecnológico, lo que es complejo de foliadora. Que en los últimos años ha habido algún que otro picoteo por algunas orugas, porque ha habido comentarios, pero bueno, tiene, digamos, la protección bajo
bajo ese complejo. ¿Existían ya variedades con resistencia a defoliadoras o no? Existía lo que era intacta, que es lo que te comentaba. Las iPro, que ya al día de hoy no se puede fiscalizar, no hay más semilla fiscalizada. Existían y tenía, digamos, una proteína que podía cubrir a un cierto nivel, a un cierto target de orugas defoliadoras. ¿Qué es lo que hace estas dos empresas? Suman otra proteína más, hablando de proteínas BT, digamos, que son las que controlan por ahí, tienen que herir el insecto y controlar. Suma otra proteína y van haciendo esas moléculas que le dan un poco más de mejor dicho, o suprimen un poco más la presión de las orugas. Sí. No, y bueno, hoy me preguntaba, eso el banco genético es ese. Después tenés una empresa que es Sembrada Evolución, que es por ahí el paraguas. Por ahí Sembrada Evolución es una empresa que arrancó donde nuclea todos los semilleros. Hoy todos los semilleros que ofrecen semillas fiscalizadas con Conkesta están amparados bajo lo que es Sembrada Evolución, que no es más que una empresa que tiene un portal, una página web donde el productor se registra, hace una licencia de uso que no es más que 10 minutos de gestión, digamos, en la página web, y eso le permite al productor agropecuario, digamos, poder hacer uso de la tecnología. Hacer uso de la tecnología, y el año siguiente, si tiene que hacer uso propio de la misma, que puede hacerlo, con ese papel, digamos, él está amparado con el pago de canon o regalías, que así se llamaban antes. Hoy en día se llaman hectáreas tecnológicas. Le han cambiado el nombre, pero ahí cuesta, viste, si me escucha alguien de Corteva va a decir, me boxea. Bueno, pero es lo... pero bueno. A los efectos prácticos a para los el efectos productor prácticos es el canon que lo pueden comprar con hectáreas tecnológicas. De alguna manera terciarizaron en esta empresa ese andamiaje legal o ese amparo legal. Lo que antes era en una sola empresa, que un solo semillero lo nucleaba eso, bueno, hoy en día es una empresa tercerizada que nuclea todos los semilleros. Exactamente. Perfecto. Así que el productor, como te digo, puede licenciarse. La licencia no tarda más que 10 minutos, le dura por 10 años. Lo tiene que hacer para cada marca o para cada semillero en cuestión. Cada semillero tiene su licencia de uso, que nosotros, cualquier productor se puede acercar a la Unión Agrícola y pedir y solicitar hacerse la licencia, y se lo explica. Claro, eso te iba a preguntar, si desde Unión Agrícola también están colaborando y acompañando este proceso, sobre todo en el digamos, las primeras campañas, que son las más difíciles. Así es. De adaptación. Como le comentaba hoy, Unión Agrícola comercializa varios cultivos, semillas de varios cultivos. Somos multiplicadores de semillas de soja de algunos semilleros. Y bajo ese punto de vista, estamos en cripto, tenemos todo lo que sea autorizaciones para comercializar con los semilleros, y bajo ese punto de vista trabajamos junto a Sembrada Evolución para poder hacerle el asesoramiento a los productores. Claro. Hay dos partes. La realidad es que nosotros como comercio tenemos que licenciarlo al productor, o sea, el productor no podría adquirir una bolsa de semilla de soja sin estar licenciado. Y después un seguimiento. Cada productor tiene su portal, digamos, tiene su contraseña y su usuario dentro de la página web, que ahí puede ir visualizando las entregas que hizo, las toneladas que le quedan para ir entregando. La verdad que no es difícil, es cuestión de sentarse y prestar atención 10, 15 minutos de ver cómo funciona, y después el resto va saliendo. Y si no, como les digo, desde el punto de vista comercial, la Unión tiene los comerciales, los técnicos, claro, para dar la asistencia a cualquier cosa. Lo estamos haciendo, lo veníamos haciendo el año anterior y lo vamos a seguir haciendo. La última de mi parte, Facu, esto que nos contaste de Conkesta en List, ¿se está vendiendo? Los productores, vos dijiste que hubo muchas consultas, pero ya lo están usando bastante. Sí, venimos, si mal no recuerdo, hace 3 campañas completas, que viene ya diría que esta es la 4ª, con las tecnologías nuevas. La verdad que los productores vienen adoptando tecnología, sobre todo en zonas por ahí que esto está apuntado mucho al tema de manejo de malezas. Al poder aplicar glufosinato de amonio y 2,4-D-Coles-D, viene un poco apuntado a esos productores que vienen teniendo problemas con malezas difíciles de difícil control. Claro. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, mirá, en nuestra zona hay 2 cosas: yudo colorado, rama negra, como lo que sea hoja ancha, y por ahí gramíneas tenemos varias cosas que seguir trabajando. Pero esta tecnología va sobre hoja ancha. La tecnología por ahí apunta a ese punto de vista. Y en Chaco, Santiago y una parte del NOA, diría que la maleza target en cuestión es borreria.
Nosotros, te digo, en zona Larazá y algunos que otros lotes apareció algo. Es una maleza de difícil control. Se propaga por xilopodios. O sea, cualquier práctica de laboreo de suelo, te diría que casi es perjudicial o contraproducente porque estás... imagínense, un xilopodio es una raíz con muchas yemas. Cuanto más lo trozás, más yemas se activan. Como era el pasto ruso. Exactamente, como era el sorgo Alepo, el pasto ruso. Nada más que esto es multiplicado un poco más. Y todavía, imagínense que el sorgo Alepo, el pasto ruso, el yudo colorado ya viene siendo estudiado hace un montón de tiempo. Esta maleza data de, no quiero mentir, pero ponerle últimos 5 o 10 años. Es nuevo. Entonces, para el desarrollo de fitosanitarios que sean específicos de la maleza, esto es muy poco tiempo. Claro. Están apareciendo productos que vienen teniendo una muy buena supresión sobre los nacimientos, pero el mayor problema es los rebrotes. Así que bueno, bajo ese punto de vista, insisto, los productores vienen haciendo uso de la tecnología, se vienen sumando. Obviamente que si vos lo comparás las tecnologías RR1 versus Conquesta, hay un diferencial de precio que es lógico por el tema de tecnología y de patente que exista, pero creo que le da un beneficio por ahí mayor en el tema de manejo. Y como le decía antes, hay un gap de rendimientos que año a año se va ganando. Se habla de más o menos 20, 25 kilos anuales de ganancia de rendimiento potenciales, digamos, con todo este tema de variedades nuevas. Después hay mucho de manejo, mucho de planteo y de la práctica de cada productor. Bueno, como última pregunta en estos últimos 2 minutos, que es una pregunta en realidad que va para un programa, un programa completo. Para que deje una puerta abierta. Una puerta abierta seguimos. para una próxima visita, Facu, porque... Antes que vos pregunte, sí. ¿lo puedo invitar al dueño de casa que venga? ¿Sí? ¿Un segundo? Si nos que está seguramente escuchando. nos está escuchando Gustavo desde la oficina. Venite un segundito a la mesa, por Así favor, va a ser Gustavo. un cierre. Sí, por favor. Ahora Bueno, mientras tanto te pregunto, Facu, porque ha hecho mucho ruido el tema de estos últimos días, lo que es paloma, plaga, en realidad plaga por pájaro, hablamos de paloma y de cotorra principalmente. ¿Cómo andan? Hola, Gustavo. Buenas tardes. Estaba escuchando. Sí, Bueno, sí. Un gusto. ¿Cómo están? anda, Gustavo? Tema paloma es paloma y cotorra o el complejo de aves es un tema que ya venimos hace bastante. Hoy le comentaba el tema de los inicios de siembra. Le comentaba que no es fácil hacer esos controles y en pocos días hemos sufrido muchos lotes con daños a niveles que se han resembrado. Y en cosecha está haciendo, hoy se ha arrancado algo a cosechar de girasol en la zona de Chaco, todavía en la zona de Santa Fe viene un poco más atrasado. Y la realidad es que tenemos que apelar a el invento del productor. O sea, desde las banderas, lamentablemente no hay muchas opciones. Hay varios repelentes. Claro. Hay varias cosas que se pueden ir utilizando, digamos, en la actualidad, pero la realidad es que químicamente no hay ningún repelente. No hay ningún repelente que sea... A ver, existen repelentes, pero no hay ninguno que sea contundente y específico. Claro. La realidad es que hay, insisto, y quizás sea un poco reiterativo, pero hay cuestiones de planteo agronómico que tratar de trabajarlo desde que la emergencia sea lo más rápido posible, de secantes en girasol para tratar de adelantarlo y cosechar lo más rápido posible. Claro. En temas de rotaciones, que hoy mencionabas, tratar de evitar lotes que estén muy cerca de zonas de forestales, que estén muy cerca de aguadas. Hablo en la generalidad, después a la hora práctica suele ser un poco más complejo, pero tratar de concentrar, si tu vecino está por hacer, o sea, tratar de ir, coordinando los lotes, haciendo un poco de inteligencia bloques en base a... Correcto, porque no hay nada hoy disminuir la plaga. en cosecha más que esto, más que poner espantapájaros, poner banderas, hacer lo que vos dijiste, que también es una opción. Sí. Son varias opciones, pero no hay nada específico, no hay nada que diga duermo tranquilo. Claro. Es una conjunción de opciones que para poder ir trabajando y tratar de disminuir, porque realmente, hoy le decía el tema de Federico, Fede estuvo haciendo unos controles y me ha mostrado fotos de daño hasta el 50%. Es impresionante. Todos los años se acrecenta. Sí. Eso es lo llamativo y aparte, digamos, hay un contraste con respecto a la tecnología que estamos acostumbrados a ver que el agro, digamos, va incorporando. Hablamos de tractores que prácticamente trabajan solo y sin embargo, Así es. en este tema de los pájaros, de las palomas y de las cotorras, es como que estamos hace 50 claro, años atrás, es la empeorando año a año. Es la piedra en el zapato que hasta el día de hoy no se le encuentra una solución, o al menos una solución
efectiva, como decía Correcto. Facu. Que no es general, porque hay zonas en donde es normal o no hay directamente, o todos los años es lo mínimo, pero hay zonas que realmente son muy complicadas, Hay con zonas pérdidas que son críticas y no solo tan girasol, multimillonarias. O sea, sino- estamos hablando de pérdida del 50%, es Sí. mucho. Es mucho. Es mucho. Hoy perder, para que tengas una idea, 500 kilos de girasol, y viste, te duele. Pero te digo, ha habido lotes monitoreados, controlados, y las pérdidas son cuantiosas. También hay girasoles de 2.000, 2.500 y terminan dando 1.800, 2.200 kilos. Entonces las pérdidas son cuantiosas. Cuando uno lo extrapola a dólares, y la verdad que estás perdiendo 300, 400 dólares en el campo, que vos decís, viste, la miércoles no quiero perderlos, me duele porque el productor apuesta a cosechar hasta el último grano. Por supuesto. Y no es solo de girasol, sino, fíjate, salimos de trigo, hay palomas, arranca girasol la cosecha, se acrecenta el problema y después sorgo. Claro, girasol por ahí es lo más visible porque es un cultivo muy fuerte en la zona. Correcto. Y es en donde probablemente más impacto tenga tanto la paloma como la cotorra, ¿no? Por la facilidad en la digamos, en el picoteo del grano. Pero también se ve en maíz, también se ve en soja. Se ven todos. Yo creo que en girasol, como vos decías, desde las genéticas han trabajado un montón y nosotros tenemos, aprovecho también a alargar un chivo, tenemos una recorrida en ensayo de girasol el martes que viene, 2. Ah, está bueno eso. Sí. Así que están todos los productores invitados y bueno, quien quiera participar también es abierto a público. Y ahí se puede ver ¿Dónde fue? en la vertiente, perdón, es en la vertiente, Ajá. se hace a las 17 horas, arrancaría. Y bueno, ahí es a ver, nosotros como empresa, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de ir monitoreando, viendo y poniendo a exposición todos los híbridos del mercado, los que más se siembran, para ver cómo vuelcan el capítulo ante este problema o esta dificultad de control de paloma y cotorra. Porque la principal pérdida de cosecha es justamente, o pérdida, digamos, en etapas de cosecha, es el tema palomas. Facu, muy claro y muy amable. Gracias por esta Gracias por la primera visita. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia y bueno, que estamos a disposición para cuando necesiten contar con nosotros. Gracias, Facu. Y gracias a Unión Agrícola, por supuesto. Por Muchísimas supuesto, gracias. como siempre. Gustavo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, un gusto. Te- Interesante el tema. Estaba mirando el girasol del campo de Raúl Brezán, ¿Viste las fotos? pero eso te baja la línea de flotación, porque directamente es imposible tener rentabilidad, es pérdida, porque son porcentajes escalofriantes. Sí. Me pidió justamente que nos ocupemos del tema, digo, mirá qué bárbaro, Rural Hoy abordándolo. Sí. Así que bueno, lo que sí me llamó la atención, por ejemplo, Raúl Brezán me decía, hay que hablar con los legisladores, como que habría que adaptar legislación. Bueno, me quedó pendiente eso, veo que no hay muchos recursos que se conozcan para combatir la paloma, que es lo que me decían hoy, lo que está atacando Claro. y arrasando con el girasol, que está tan lindo, y en algunos casos como esto que presentamos acá, estaba tan lindo. A mí me parece que, pienso, ¿no? Son problemas que si los agrónomos nos están diciendo que es difícil encontrarle una solución, pensar en legislación, digo, me parece que el primer paso siempre está en el lugar encontrar una posibilidad para que después se transforme en algo más general. Porque hay algo Sí, que no se puede usar, y si se lo usaría sería controversial, pero ¿solucionaría el problema de las palomas? La realidad, lo que pasa es que ahí hay un tema de fauna detrás que bueno, obviamente... Por eso me planteaba. Claro. ¿ves? Claro. Todo depende de qué punto de vista o desde qué vereda lo mires, digamos. Sí. La realidad que... Hay que buscar Hay que- siempre del desarrollo sustentable. Correcto. Nada es neutro. Cuando interviene el hombre, no hay neutralidad. El tema hay que hacer el balance supuesto. para que eso Exactamente. sea un desarrollo sustentable. Yo creo que el mayor desafío es, primero, sentarse en las mesas de diálogos por ahí de legislación y demás, exponerle el daño que en promedio era 12-15%, quizás este año, por cómo vienen, pueda llegar a ser un poco más, pero exponerle en números cuánto pierde el productor de cosechar en el lote, cuánto pierde el municipio, la provincia, los camioneros, el mismo maquinista que está cosechando, porque todo se traduce, es algo que... Totalmente. Toda la ¿viste? cadena, claro. Toda Sí, la sí, cadena se resiente por esta pérdida de rendimiento que nace en el lote, por un factor que por ahí Totalmente. es difícil control. No, yo lo que entiendo también, y acá desde la voz gremial, abordando esto que tiene que ver con la política, ¿no? A ver, en otra época, quienes son, yo no, ni había nacido en esa época, pero quienes nos cuentan que tienen más años, nos dicen que antes se combatía la cotorra, por ejemplo, y que era una política de Estado combatirla.
¿no? Y había, digamos, un interés por la parte política, por la legislación y por el ejecutivo provincial y nacional en combatir la plaga, porque realmente entendía esto que dice Facu, ¿no? Las pérdidas eran cuantiosas. Bueno, eso se dejó de hacer. Y ahora lo que se pide de la parte gremial es que se, digamos, esto, ¿no? Que se tome contacto con la problemática. Bueno, para eso está Rural Hoy también, para hacer visible el problema y abordarlo con toda la complejidad que tiene y la necesidad de escuchar todas las voces, empezando por la de los productores, que son los que más saben. Saben más que el legislador, más que el periodista, más que todos. Por supuesto. Y lo controversial es, bueno, lo que decía Facu, que no se puede es justamente matar la plaga. O sea, no se puede envenenar. No solamente por el daño que tiene en la fauna silvestre, sino también en el riesgo de contaminación, porque ese animal puede contaminar también. Es una cadena. Es una cadena, o sea, va un perro, come la paloma que está muerta envenenada, el perro lleva la paloma a la casa, o sea... El arte de la naturaleza. Por supuesto. Gustavo, y de lo que somos parte. Gustavo, te invitamos a estos minutos porque, no sé si lo escuchaste al inicio, ahora sí oficialmente estamos en el primer aniversario, cumplió un año Rural Hoy, para agradecerte acá en persona, no solamente a vos, sino habíamos dicho a toda la familia Rafina, a Reconquista Hoy, a Radio Hoy, como lo hicimos también con Alfredo y como no tuvimos tiempo, pero con todas las instituciones que pasaron por acá, los invitados. Alfredo Sosa es nuestro, porque siempre lo nombramos, a lo mejor hay uno del otro lado que dice Alfredo Sosa, Alfredo? El operador, claro. Claro. Alfredo, que tanto lo nombran, lo agradecen y lo saludan. ¿Quién es Alfredo? Debe pensar Doña Rosa. Bueno, Alfredo es el operador, el que maneja los hilos, el que maneja los hilos y el responsable de que todo salga como sale siempre. Por bien. supuesto. Así que bueno, gracias por esta mesa, por estos micrófonos y por este año que nos abrieron las puertas a este espacio de Sociedad Rural. Y yo quería felicitarlos por la seriedad con que tomaron este desafío para una institución como la Sociedad Rural de Reconquista, que un mérito que no tenía precisamente era eso de hacerse más visible. Así que felicitaciones, Augusto, que siendo vos presidente tomaste la decisión, porque es importante que las instituciones se hagan visibles, porque hay muchas cosas para cambiar, para mejorar, y haciéndolas visibles a través de los medios, por ahí se aceleran los cambios. Así que felicitaciones, Augusto, porque siendo presidente de la Sociedad Rural diste este paso. Y al actual presidente por darle continuidad a esto. Y a ustedes por la seriedad con que preparan cada programa. La verdad que lo hacen con un nivel de profesionalismo que me encanta y como tiene que ser. No venir a poncho. Hay que venir preparado, hay que trabajarlo, hay que hacer una producción previa. Lo posterior, porque esto no termina acá cuando termina el programa. Esto queda después, las redes sociales. Todo desparramándose todo el tiempo por el portal web reconquistahoy.com, las redes sociales de Reconquista Hoy, la Sociedad Rural, todo lo que se va replicando y son voces necesarias del campo que están llegando a un montón de gente que hay que conmoverlos y además al mismo productor empoderarlo de lo que hace por esta Argentina y al resto de la sociedad hacerle ver que hay que rezar por la salud de los productores, que les tiene que ir bien, que no se engripen los productores. Claro. Los necesitamos sanos, activos, porque son parte tan importante para nosotros. La cantidad de trabajo a los profesionales, ya que citaron ustedes, ¿cuántos pasan por acá? ¿Cuántos miles de profesionales viven dignamente de su profesión y son felices en un trabajo hermoso? Todo lo que mueve la cadena del campo. Entonces hay que empoderar a la gente, sacarle eso que alguien le metió maliciosamente en la cabeza, que el productor es un enemigo, que es el rico que se queda con toda la ganancia, que se reparte dinero por todos lados y no las pérdidas. Si no, preguntarle a muchos productores, como uno que me estaba contando, que se fundió laburando y hoy tuvo que comprarse una combi para empezar de vuelta. Y me dice, suerte que me está yendo bien. Entonces, felicitarlos por este primer año y ojalá que sean muchos más para la casa, para Reconquista Hoy, para Radio Hoy. Es un placer que estén acá. Felicitaciones por el trabajo, Leonardo. Para vos como periodista también un desafío que lo tomaste y aquí está el resultado. Admirable. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Y perdón por estos minutos que te robamos, pero nos parecía importante e interesante que nos acompañes en este aniversario, también como tu voz, como director de esta radio.
Así que bueno, muy Gracias agradecido. a ustedes. Felicitarlo también de parte mía y de todo el equipo de la Unión Agrícola por este año que vienen transcurriendo. La verdad que el equipo muy bien, así que espero que sigan y bueno, estamos a disposición para cuando quieran que vengamos a contar un poco más de lo que hacemos o a dar alguna información como la del martes que viene. Y agradecerle a los que la Unión Agrícola, uno de los que sponsorea Claro, bueno, el espacio, una así que lista enorme, felicitaciones. una lista enorme que va desde Unión Agrícola, INTA, bueno, Sociedad Rural misma con el Ateneo, o la Unión Agrícola con los chicos de la Juventud Agraria que pasaron por acá, el Ministerio Público de la Acusación, CREA, la Asociación para el Desarrollo, APA, Corenosa, y creo que dije INTA, sí. Sociedad Rural de Román. Sí. Después tenemos, bueno, invitados, Tonelli, Echepare, que pasaron por acá, legisladores, Clara García, que estuvo unos minutos, Mariela Brandolín con Emma Nardelli cuando vinieron a hablar de alternativas de inversión, Carlos Steiger, no sé si te acordás que nos habló del índice de confianza de los Sí, productores, sí, sí. temas sueltos con especialistas, Marcos Grigioni que nos habló, este fue un programa triste de la tasa de accidente y de mortalidad de las actividades agropecuarias, Pablo Torres Barte cuando hablamos de tasa por hectárea, un abanico enorme. Sí. Bueno, gracias a Fue un- todos, fue un gracias a hermoso año. ustedes. Bueno. Y seguimos nosotros acá. Y siguen ustedes. Exactamente. Hasta las 20 en Radio Gracias, Hoy. gracias Alfredo y nosotros nos encontramos el próximo jueves. Si Dios quiere, gracias. Tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. ¿Te enteraste de la última noticia?